Hasta ahora se ha venido hablando de un término: resurrección, regeneración, reencarnación. Pero puntualmente, ¿qué es la resurrección o en dónde inicia ese proceso de resurrección? Ese proceso de resurrección inicia allí, en esto que se ha venido trabajando también como las capas velo. Estas 4 capas velos, dice, que esconden la verdadera síntesis del pensamiento humano, el que hasta ahora en toda la humanidad no es claro porque actúa desde abajo de los 2 primeros mantos. Por lo tanto, el pensamiento en estos mantos es perfectible de todos los errores y los más comunes. En el 99.99% de la humanidad están saturados de entidades mediúnicas, parásitas y parapsíquicas que se alimentan de los mantos pegajosos, movibles y por lo tanto programan la actividad baja, filosofal, emocional del hombre. El pensamiento que se genera y se fija en los 2 mantos primeros, o sea, en la membrana de ilusión y en la del tejido de contactos viscosos, es una definitiva respuesta al pensamiento, que es falso y no responde verdaderamente al pensar celular cerebral. De allí la explicación del por qué a los cifrados de las parábolas y el mensaje de Jesús siempre se le intenta dar una respuesta que se amolde a esta parte material, que se amolde al interés o a la necesidad de esta vida tan deplorable que vivimos en este planeta Tierra. De allí que la primera capa velo de Lázaro para la resurrección nos dice allí que es reconocer esa muerte que existe allí en esa capa por el pensamiento, que es un pensamiento netamente material que se gesta allí en esa cuasimembrana de ilusión. Dice allí que es un terreno de farro movido, es inestable. Nosotros vemos que estamos sujetos a las emociones y muchas veces lo que es susceptible de emoción en un tiempo, en otras es solamente desolación y ruina. Se reconoce en esta primera capa, la ilusión, la muerte o la parca de la memoria, el olvido de lo que nosotros somos, un olvido que es tragada por el mundo, por los títulos de ser profesional, jefe, líder. Hoy vemos que es lo más tradicional, ¿no? Usual en este mundo es querer ser líder de algo. Así sea los vendedores de paletas, pero quieren ser líderes de algo. ¿Sí? Y ahí se mata ese olvido de nuestra esencia inmortal, de esa esencia individual. Esa estructura de formas nos la deja cifrado el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 19. Dice: concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. No obstante, que allí se alojan todas estas energías que le dan vida a este mundo y a este cuerpo, también se encuentra allí algo rescatable, ese conocimiento que se ha aplicado a través de las diferentes encarnaciones y que se han podido alojar como memoria del espíritu. Es lo que en este tiempo en muchos hombres se le conoce como la esencia, aquellos que recogen esa esencia
y está en ese proceso de pulir todavía. Es de allí, en estos hombres, que se da este mecanismo para la resurrección que se conoce como el enviado. Ese enviado es saber quién es poder separar todo este lodazal de lo que verdaderamente es. En diferentes oportunidades nosotros nos vemos enfrentados a hacer lo que no es, como dice Pablo de Tarso, porque siempre queriendo hacer lo bueno terminamos haciendo lo que no es. No obstante que terminamos haciendo toda esta cantidad de aberraciones que corresponden a este mundo material, en ese momento definitivo de la muerte y a través de este proceso de conciencia que vamos haciendo aquí encarnados, podemos reconocer realmente quiénes somos, una esencia divina, una esencia inmortal que está perdida dentro de este lodazal que es el mundo. Así lo cifra Daniel en el capítulo 3, en el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es cuando Daniel y sus amigos se enfrentan a Nabucodonosor y le dicen que no van a adorar esa estatua. Pues bien, es esa esencia que se antepone a estas cosas materiales, a estas cosas terrenales que nos hacen volver nuevamente a una encarnación de karma y de sufrimiento. Es allí, en ese momento, que el hombre saca esa esencia inmortal y se antepone a ese proceso de muerte que ya se compartió en el video anterior. Dice allí, pero el enfrentarse al horno de la muerte, en la historia aquella de Daniel cuando iban a ser arrojados al horno, es la resurrección por obra de la ley suprema, que define quién sirve y quién permanece. Igual allí la narración de Daniel 4 en el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, esa fuerza dentro del mismo hombre, gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mas es también, dice, es el regreso a las tinieblas, la degradación, cuando el hombre no reconoce su orgullo y prepotencia y hace su casa en ese senegal de forma de espejismo. Igualmente, como lo ilustra aquí la cita de Daniel 5, 20, 21. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con su orgullo, o sea, el campo de Dura allí da paso a esa fuerza en esas capas velo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. El hombre en su accionar en este mundo siempre termina pareciéndose a las bestias. Pero hoy, en este tiempo de transición, de muerte del planeta, tiene la oportunidad de elevarse a la condición de los dioses. Hoy las religiones engañan al hombre terrestre en esos pequeños cambios que supuestamente se hacen. No es que antes yo era tomador, yo antes era borrachón, yo antes era mujeriego, era asesino, era ladrón. Pues si bien es cierto que es un proceso que tenemos que hacer, no menos cierto es que la verdadera identificación de esta fuerza oscura que nos ha hecho proceder tan mal
se da en otro plano, no es aquí, en este lugar de bestias. Es el resucitar en la promesa de Daniel 7:27. Nos dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino en reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esos santos del Altísimo son los que cifra también aquí Parravicini en su psicografía. Viene la oscuridad y luego la luz del sur, el Sud. Sud traduce hoy los santos de los últimos días, pero no es la iglesia que hace religión y destrucción del mensaje creador. Son estos santos que aquí, en esta promesa de Daniel 7:27, da paso a la majestad creadora del hombre. En ese preciso momento, cuando el hombre da paso a esta majestad creadora, es que por primera vez vamos a conocer al Padre innominado y sin fin, porque al Padre no se le puede conocer por fuera de la creación. El Padre no es mito y religión. El conocimiento del Padre es a través de la obra manifiesta del hombre que aplica dentro de sí mismo ese poderío de verbo mediante el cual el Padre Creador se facultó a sí mismo como tal e inició la creación. Porque cuantos resucitan son quienes aprenden del cenagal espejismo, separando el saber, el conocimiento aprendido y vivido, tomando lo mejor de él, la resurrección, porque se debe tener un conocimiento. Y es aquí donde se conoce el tan famoso y cacareado trabajo interior. Ese trabajo interior está referido allí, en la profundidad de esas capas velo. Es poder revisar realmente lo que pertenece a una memoria creacional y lo que pertenece a este mundo de tinieblas. Es poder decidir entre estas dos fuerzas y dar esa ascensión, esa creación dentro de sí mismo, que es lo que se conoce como el Hijo del Hombre. Él limpia su esencia de ese cenagal y espejismo sin volver a ser cuanto es. Igual así lo manifiesta el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el verdadero conocimiento de Dios. Un conocimiento que se vuelve cognocer o conocimiento por aplicación en sí mismo. El sacrificio persigue la privación de todas estas cosas del mundo, pero no porque dio paso a una fuerza, sino por otro engaño de las tinieblas, por creerse bueno, por aparentar ser bueno, en otro nivel, por querer estar encarnado, por estar dentro de este proceso kármico que en este tiempo llega a su fin. Eso es la misericordia, es el verdadero conocimiento de Dios. Ninguno puede obtener la resolución sin salir del cenagal, sin dejar atrás desde las encarnaciones anteriores y preparándose en esta, hábitos, vicios, atrasos, negritud de conciencia, pues sin estos ingredientes de corazón no existe resurrección de espíritu, tal cual como lo manifiesta el libro de Romanos en su capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque el tribunal de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es la manifestación de Dios o del Padre Creador a través de este ejercicio de crearse a sí mismo. Allí, en este proceso del enviado que se da cuando el verdadero discípulo de la verdad, el que da paso a esa fe, a esa fuerza del Espíritu, identifica esta capa y se convierte en aquel que logra rescatar su memoria de identidad de enviado de sí mismo. De allí que podemos ubicar que en este proceso ascensional no existen maestros ascendidos, no existen guías espirituales, no existen enviados. Es solamente el resultado de adquirir un conocimiento que ha transitado durante muchas vidas, porque tampoco es el conocimiento intelectivo que se ha aprendido a través de los libros, no, es ese conocimiento que como intelecto, como un nivel superior a la razón, despierta para este tercer día. Este proceso del enviado lo ilustra Juan en el capítulo 11, versículo 3 al 4. Enviaron pues los hermanos para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, porque descubre que cuanto allí se esconde es para reformar, para edificar hacia lo supremo. Es la batalla final entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas con su falso mal y bien, y la luz con ese conocer que se presenta hoy como verdad en este tiempo final.